Ah, muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, eso como tan raro. Un aparato. Se llama teléfono celular o teléfono móvil. Como ven, no necesita cables para funcionar. Uno llama y habla o se puede comunicar por escrito a cualquier parte del mundo. Y puede uno ver a la persona con la que habla. ¿Qué? ¿Me mostrás? Sí, ¿Puedo ver? claro. ¿Qué es eso? Magia, brujería. No. Brujería futurista año 2020. Pero no le decimos magia y brujería, sino ciencia y tecnología. Bien, estamos aquí con usted en 1946, señora María Cano. Usted nació en 1887. Usted tiene, ¿qué? 58, 59 años. ¿Le molesta que diga su edad? Señora María Cano. Ay, qué pena. Discúlpame, me quedé pensando en ese aparatico sorprendente, pero me aterra. Y con eso que me explicaste, me da pánico tanta facilidad. Ah, sí. Mire, los que no se conocieron sin esto sienten pavor por el pasado o del pasado. No tienen la menor idea de cómo se las arreglaba la gente para comunicarse, para ubicarse, para orientarse. Pero sabe, no falta la crítica sobre una posible pérdida progresiva del valor educativo de la dificultad. Bien, le decía que usted tiene 59 años y le pregunté si le molesta que diga su edad, porque si le molesta, disculpas, aunque después del pecado. No te preocupes, vos eso me tienes sin cuidado. Me apenan las personas que esconden la edad, pobrecitas. Les aterra lo inevitable y eso es peor que lo inevitable mismo. Ve, la apariencia lo esclaviza a uno de la mentira y eso atrofia la razón y la creatividad. Apariencia, cada día más, cada día más. A ver, estamos, el año pasado, 1945, María, finalizó la Segunda Guerra Mundial. Menciono eso porque a usted le ha tocado vérselas, o le ha tocado saber de dos guerras mundiales, de la Gran Depresión de comienzos de la década pasada, sucesos y situaciones que hacen más grave la vida de los más pobres, de los más débiles. Yo tenía 13 años cuando la guerra de los 1000 días, esa matanza entre hermanos, nunca pude entender eso. Tenía 27 cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y como decís, apenas el año pasado terminó la Segunda. La guerra nos convierte en una especie fracasada. Dolor y desolación, mi querido. Ve, uno siente un alivio ante la derrota de los nazis. Algo así como la libertad hacia otro mundo, aunque es una libertad alimentada con llanto, tortura, muerte. ¿Usted por qué se encerró, María Cano? Después de 1930, hace 16 años, usted dejó todo después de haber luchado como lo hizo por la clase obrera. Ser la primera mujer colombiana activista política,
proclamada como la flor del trabajo, pionera de las luchas de la mujer, cofundadora del Partido Socialista Revolucionario, que después se convirtió en Partido Comunista Colombiano. Dejó la política, la lucha por la dignidad, la escritura. No. La escritura no, y menos la lectura. Ve, yo tenía 43, 45 años tal vez. Y aunque fueron como 10 o 12 apenas los que trabajé por los derechos de la gente y por el partido de los oprimidos, también fueron como 1000. El tiempo es misterioso. Esos años fueron como un soplo y a la vez como un siglo. Fue duro y grato, pero al final fue triste, desconsolador. Desconsolador. Un escritor llamado Luis Miguel Rivas, en un texto titulado Recuerdos del que no la conoció, cuenta que para escribir sobre usted consultó, entre otras personas, a una reconocida investigadora social de la Universidad de Antioquia, María Teresa Uribe, que le dijo que a partir de 1930 se puede hablar de un gran esfuerzo nacional para olvidar a María Cano, que los partidos ya no la ven ni quieren volver a verla, que el Partido Comunista la echó por pequeño burguesa, en fin, eso es así. Recuerdos del que no la conoció. Me gusta ese título. Ve, ¿vos crees que a mí me preocupa que me olviden? Yo lo sabía. Es consecuencia de mostrarle a los obreros que uno no trabaja para sobrevivir, sino para vivir. Yo no luché para que me hicieran estatuas ni enmarcaran mi retrato, no. Yo lo hice por amor, y con eso me basta. La decepción es por otra cosa. Darse uno cuenta de que lo esencial no está en la conciencia de los que mandan. Habla de decepción, pero logró mucho, María, ¿no? Si algo ha tenido usted, según los que de usted han hablado y han escrito, es energía, paciencia, constancia y sobre todo amor y pasión por las cosas que emprende y para lo que hizo por la liberación y derechos de los que en términos políticos son llamados la clase trabajadora. Ve, yo quise retirarme, era necesario abrir el campo para que otros siguieran el camino. Pero sí tengo que decir una cosa. Con la matanza de los trabajadores bananeros allá en Ciénaga Magdalena, yo vi que estábamos luchando contra las piedras. Me di cuenta de que falta mucho, muchísimo, y no años, lustros tal vez, siglos sin duda, para que quienes tienen el poder no vean el mundo solo desde el dinero y el poder, sino desde la razón, al menos desde la razón. Y por eso es necesaria la revolución. Que si es necesaria la revolución. Yo luché por una revolución de las ideas y de la política, no por una revolución armada. Pero, ¿sabes? No necesitamos una revolución, sino una transformación. Luis Alirio es tu nombre, ¿cierto? Ajá. Iría más lejos, Luis Alirio. Una metamorfosis del alma, metamorfosis espiritual. Pasar de gusano a mariposa. Y así será posible la transformación cultural que haga que uno no sea feliz, si no lo son los demás. O si uno tenga mucho poder, y justamente porque lo tiene. Pero eso que dice se demora, si no es que es mera utopía. Se demorará mucho para solo empezar. El esclarecimiento está muy lejos. Y lejos estará mientras los valores sigan depositados en el hecho de tener dinero y poder. Y creencias religiosas fundamentadas en el miedo a la emperrada idea de una condenación eterna si uno no acata la condición de sumisión. María, con su forma de decir las cosas,
como que aterriza uno ante lo que ha sido su historia. Porque es que no es fácil entender cómo es que una niña bien, como suele decirse, bien educada, de una familia bien acomodada socialmente, culta, solvente en lo económico, decide darle la espalda al que dirán y hacer trabajo de lucha política, para acabar de ajustar política de izquierda, por allá en el año 20, cuando además las mujeres carecían de todo derecho ciudadano, en particular el derecho a opinar, a disentir, a no estar de acuerdo. Y salir solas era pecado, y con hombres, sacrilegio. El año 20 fue ayer tarde, Luis Alirio. Todavía es así, y lo será. Ve, yo simplemente fui yo. Y en ese ser yo, sentía que no me importaba lo que dijeran. No me importaban los chismes, las condenas. Nadie iba a reemplazarme. Nadie iba a hacer por mí lo que yo dejara de hacer por miedo, cobardía o pudor social o moral. Claro, pero eso le cerraba puertas. Ve, en ese ser yo sabía que tenía que volver a abrirlas, por lo menos intentarlo, con la palabra, y siendo yo misma justamente. Desde muy niña yo sabía que tenía derecho a ser libre, y lo sabía no porque lo hubiera leído o porque me lo hubieran dicho, solo con ver los pájaros y las flores, y sabiendo que tenía manos para hacer, y pies para caminar, y boca para hablar, y palabras para decir. Y por eso hasta en la cárcel estuvo. En otro texto, una crónica titulada simplemente María Cano, de una periodista y escritora cuyo nombre es Patricia Nieto, dice: cuando le anunciaron que estaba condenada a 3 años de prisión, no pudo contener la risa. 4 meses después estaba de nuevo en su casa, pero sola y sin poder. ¿Qué dice de eso? Sí, me dio risa. Es que era como tan evidente todo. Me aplicaron la que llamaron la ley heroica, aprobada en 1928 para reprimir los movimientos sociales. Yo no hice nada, y los que mataron a los trabajadores, obreros y bananeros estaban libres. Ellos creían que me quitaban la libertad. ¿Y eso que escribe Patricia? Patricia Nieto. Patricia Nieto, que no podré leer. Eso de sola y sin poder, así fue. Pero yo no le temo a la soledad. Y ese poder de cargos y títulos yo no lo necesitaba. Yo no luché para conseguir esas cosas. Lo hice para ayudar a despertar del miserable sueño del miedo y la indignidad. Tenía la palabra y el amor, y aún los tengo. Y forma parte de una familia, los Cano, parientes de los fundadores del Espectador, del pintor Francisco Antonio Cano, del gran cronista Luis Tejada. Una familia de mentes amplias, corazones dispuestos, pensadores, intelectuales, abiertos a las seducciones del arte. ¿Sabes, Alirio? ¿Qué hubiera sido de mí sin ellos? Mi papá, Rodolfo, puso a su disposición su biblioteca y su sentido de libertad. De mi mamá, Amelia, aprendí que la ternura no es debilidad y que lo femenino no es inferior a lo masculino. Mi primo Francisco Antonio nos enseñó a mi hermana Carmen Luisa y a mí a ver que la belleza es un privilegio de la humanidad. Y con el sobrino Luis y los primos periodistas tuve claro esto que decía este filósofo francés, Voltaire, que es peligroso tener la razón cuando los poderosos están equivocados. En general su familia ha tenido problemas, y más aparte de usted, su pariente don Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador, censurado y cerrado varias veces por defender el derecho a la información, pero sobre todo a la verdad. Ve, mi papá contaba la historia de un obispo de Medellín que declaró pecado mortal la lectura del Espectador. ¿Cómo te parece, pues? Pecado mortal, leer El Espectador.
Venga, ¿y cómo es eso de las sesiones espiritistas aquí en su casa con su hermana la Rurra, María Antonia? Eso ha sido muy criticado y siempre han dicho que es cosa del diablo. Doble moral vos, critican y condenan, pero muchos, teniendo muchos cuidados para que no los vean, vienen a ver qué pueden averiguar con sus parientes muertos. Eso se lo aprendimos a mi papá. Él creía que las cosas están tocadas por sus dueños, que ya murieron. ¿Sabes, Luis Alirio? No morimos del todo. María, muchos hablan de la pasión que usted lleva adentro, puro fuego, pura candela. El que escribió Recuerdos del que no la conoció, Miguel Rivas, dice: yo creo que a esa pasión es a la que realmente le temen los que le temen a María. Sin pasión no hay nada, Lirio. Ve, y eso que decís que soy pura candela, yo odio la violencia. La violencia es rastrera, miserable. Y aunque crea miedo y terror, es inútil. Aunque el miedo le sea útil a los dictadores. La violencia convierte en maldición el propósito que la mueve. Por eso toda guerra es un fracaso, no solo para el que la pierde. María, mire, fuego y pasión en usted para todo esto. Mujer rebelde que opina sin tener oficialmente el derecho para hacerlo. Defensora de obreros, campesinos, indígenas, presos políticos. Sale con hombres y hace política contraria a la que gobierna. Realiza giras por todo el país llevando las palabras de libertad y de lucha por la defensa de los derechos fundamentales. Se enfrenta a las poderosas compañías norteamericanas del banano y del petróleo. Se convierte en pionera de las luchas femeninas en este país. Bueno. Recuerdo que en un barrio obrero de Medellín, y después de visitar a los mineros de Segovia y Remedios, les dije yo a ellos: ustedes son el surco ávido donde vierto la semilla de libertad. Nunca me cansaré de repetirles la palabra generadora de bien, unión. En ella convergen los anhelos de la humanidad, pues la unión es el amor hecho fuerza motriz, palanca poderosa. Vaya, cómo conserva en la memoria esas palabras, y supongo que muchas otras. Eso lo dijo en 1925, hace 21 años, después de haber sido proclamada la flor del trabajo de Medellín, y un año después en Bogotá, flor del trabajo nacional. Sí, pero flor del trabajo activa, peleadora. No como figura de adorno, como reina del café o del maíz o del carbón, no, no. María, en algo titulado María Cano, Escritura y Revolución, de Eduardo Esteban Moreno Trujillo, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Historia, dice, hablando sobre usted, lo siguiente: constantemente se revelaba como la persona que debía ser el impulso de una voluntad presta a convertirse en el manantial desbordante para las bocas sedientas. Sedientas no solo de agua, sino de saber. Era necesario calmar la sed y el hambre, impulsar el conocimiento y dominar el miedo. Nosotros queríamos estrujar a un país sumido en el letargo impuesto por la religión católica, por la política conservadora, que era mera política de partido hermética cerrada. María Cano, no quisiera que se nos acabara este encuentro sin hablar un poquito de su amigo entrañable y compañero de lucha, Ignacio Torres Giraldo. Una relación no solo para asuntos políticos, sino que también les movió el corazón y la piel. Él ha sido mi luz,
mi bastón, mi piedra angular. En la lucha, 3 hombres fueron para mí fundamentales. Raúl Eduardo Maecha, mi primo Tomás Uribe Márquez y él, Ignacio, sobre todo Ignacio. Él fue su amor, ¿verdad? Sigue siéndolo. Y por eso lo han criticado mucho, porque era un hombre casado. Algo que social y religiosamente es inaceptable. Ve, el amor es un milagro, pero no es un deber. No hay ley sobre él. No tiene normas ni preceptos. Él es su propia ley y su propio precepto. Recuerdo lo que dijo el monje Abelardo cuando lo condenaron por su amor a Eloísa. ¿Qué dijo Abelardo? Algo como, el pecado no está en el acto, sino en la actitud. El amor es inocente, Luis Alirio. Y aunque no tuvo hijos, conoció el amor de madre de usted. Sí. Eddie, el hijo de Ignacio, se crió conmigo. Desde muy pequeño estuvo conmigo. Cuando Ignacio regresó de su destierro en Rusia, lo encontró ya grande, ya muchacho. No fui madre biológica, pero fui madre. Ese amor no tiene medida. O como dijo San Agustín, su medida es amar sin medida. Sin embargo, no quiso tener un hijo propiamente suyo. No en este mundo de esclavos, Luis Alirio. María Cano, María de los Ángeles Cano Márquez. Qué bueno conversar con usted, muchas gracias. No hay de qué, gracias a vos. Siquiera me entrevistaste para yo recordar conversando. Contame pues cómo es que funciona eso.